No, es que nos hizo lo mismo con el que Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta jornada de presentaciones de libros de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su edición número 34 y segunda edición digital. En esta ocasión vamos a presentar un libro que se llama La herencia del Stradivarius, un dilema moral, de Niels Skoglund, un amigo de nosotros, que es un libro bastante interesante que vamos a comentar en un ratito. Recuerda que puedes ser parte de nuestra programación a través del 18.1 de televisión abierta y ahora por el 118 de Megacable. Todas nuestras transmisiones de la FENALI las podrás seguir a través del Facebook de Radio WAP y en las redes de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, así como en la página www.fenali.boap.mx. Yo soy Flavio Guzmán Sánchez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, y además en esta ocasión estaré como moderador y comentarista. Voy a estar acompañado de mi gran amigo, el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, profesor investigador del Instituto de Ciencias de la UAP, y bueno, el autor de nuestro libro, el maestro Niels Skoglund, autor del libro La herencia del Stradivarius, un dilema moral. Si me permiten, voy a leer una breve reseña de este libro. La herencia del Stradivarius, bueno, viene con la siguiente historia. Un violín, Antonius Stradivarius, Cremonesis, Facebach, año 1723, se convierte en el protagonista principal de esta novela, un violín marcado con una estrella de David en el tacón, con la caja de arce y la tapa de abeto, desata una investigación de hechos reales envueltos en la ficción del autor, con la narración de acontecimientos históricos que enmarcan intriga, suspenso y misterio, y elementos que dan certeza a los supuestos novelados de la imaginación del escritor. Bien, voy a comentarles un poquito sobre la semblanza curricular del autor y nuestro comentarista. Del autor, Niels Skoglund. Niels nació en la Ciudad de México el 22 de abril de 1953, estudió música y canto en el Conservatorio Nacional de Música, en el IEM, y con maestros particulares. Su padre fue un migrante de origen sueco que contribuyó con la industria papelera en México, quien falleció cuando Niels tenía apenas 19 años, por lo que se dedicó a cantar profesionalmente para poder concluir sus estudios de licenciatura en Ingeniería Civil. Escritor y compositor desde muy joven, cuenta con 66 canciones y 4 libros. El primero, Contrastes, Estamos Unidos Mexicanos, Fragmento y Corazones de Ébano. La vida lo convierte en promotor de arte.
Acerca del doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, él es doctor en Ingeniería Biomédica, quien fundó el Departamento de Semiconductores y Microelectrónica del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, donde dirigió el desarrollo y construcción de la instrumentación para la fabricación de dispositivos microelectrónicos. Ha trabajado en la fabricación de microcircuitos, instrumentación biomédica, robótica y desarrollo espacial. Ha diseñado y fabricado más de 100 instrumentos en estos campos, ha publicado más de 120 artículos científicos y de divulgación de la ciencia y la tecnología. También ha publicado más de 10 libros en estos campos. En 1983 recibió el Premio Nacional de Tecnología, investigador nacional SNI en 1984, es miembro emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro de la Academia de Ingeniería de México, y bueno, este es el currículum de nuestro comentarista. Les recuerdo que pueden ser parte de esta programación a través de los canales que ya les comenté, el 18.1 de televisión abierta y ahora en Megacable, canal 118. Y pues bueno, vamos a dar paso a la presentación de este libro que se llama La herencia del Stradivarius, que además, bueno, es una historia real, tiene como todas las historias que se traducen a una novela, pues hay algunos cambios en algunos personajes, pero para esto nuestro autor nos va a comentar de qué se trata este libro. Nils. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Flavio. ¿Cómo estás? Hola. Te espanté. Hola, No, ya se había dormido. Ya sabía. no, estoy muy concentrado. Bueno, No te duermas, Nils. el libro es toda una casualidad de hechos que se vienen amontonando a mi derredor sin querer y voy descubriendo una realidad fantástica de una historia tal vez mal contada. Y estamos hablando concretamente, primero empezamos con estos barcos que supuestamente nos hundieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y yo descubro El potrero de llano. el potrero del llano. Y la faja de oro. Bueno, estos los hundieron, pero fueron 7 barcos que bombardearon el Tabasco X. Y todos estos barcos iban comandados o capitaneados por almirantes nazis. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar fácilmente en un Wikipedia o en cualquier cosa que no sea aquí. O sea, estos barcos petroleros mexicanos iban comandados Por almirantes, sí, y alemanes. tripulación también alemana. Lo que nos hace suponer es que los que bombardearon o torpedearon estos barcos realmente fueron los americanos. ¿Sí? Aquí hay una historia de una mujer que vino a México en el 1941. Esta mujer se llamó Hilde Kruger. Hilde Kruger, hay un libro por ahí de un amigo Cedillo que hace toda una investigación muy interesante de ella, donde se establece que ella era una espía nazi en México. Sin embargo, yo llego a otras conclusiones. La primera era realmente si era espía, y si era espía, a qué venía o qué iba a espiar, ¿no? O qué otra cosa tenía que hacer. Y por razones circunstanciales de la vida, yo me entero cómo llegó a México, a qué llegó, y familiares de ella que llegaron a México y que ella trajo a México y que eran miembros nazis, ¿sí? Y voy a hablar concretamente de Friedrich Wilhelm Kruger, y que fue el gobernador de Polonia y que fue guardia personal de Hitler. Su hermano, Walter Kruger, que era muy probablemente el papá de Hilde Kruger, Guillermo era su tío, era el que entrenaba a todas las guardias de la SS en Alemania. Entonces, Hilde Kruger es escogida. ¿Por qué? ¿Por qué la iba a escoger Hitler? Pues primero porque sí había una cercanía muy profunda con su tío, que era que después fue gobernador de Polonia, y cuando entran las tropas alemanas a Polonia, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sí.
lo nombran a él gobernador Ok. de Polonia. Y es prácticamente el primero que llega a saquear las casas de los judíos, que llega pues a crear lo que es Auschwitz, nada más. Y de ahí nace toda la novela, pues producto del violín. El violín es un Stradivarius 1723 que independientemente tiene grabada una estrella de David en el tacón. Y lo primero era investigar por qué o de dónde, carambas, tiene una familia absolutamente nazi Ajá. un violín con una estrella judía. de Ajá. David, ¿no? Y de ahí empieza una investigación que me fue llevando de la mano para entender, ahí está la estrella, Ajá. entender de alguna manera cuál era la misión real de Hilde Kruger. Hilde Kruger es enviada primero en 1935 ella hace una película en Budapest que se llamó Stradivari. Ella era actriz secundaria, pero es precisamente la película que la lanza al estrellato. Para los años 36, 37, Esa película todavía se puede ver se ve en YouTube. en YouTube. Si la buscan, van a hacer un gran encuentro con la novela y con ella. Hilde Kruger se convierte en el símbolo de la raza perfecta esta que decían Aria. los nazis, la raza aria, ella junto con Gustav Fröhlich y Goebbels, que era el hacedor de toda esta propaganda nazi para hacer sentir a los alemanes superiores, la escoge a ella. Sí, perdón que te interrumpamos. Ella es Hilde Kruger. Y está con Manuel Medel aquí. Manuel, sí, aquí hizo una película que fue pareja de cómicos con sí, Cantinflas. Exactamente. Ella hizo esta película con Manuel Medel que se llamó Bartolo tocó la flauta, ¿sí? Pero hizo 4 películas en México. Pero bueno, a ella la envían primero a Estados Unidos, supuestamente como actriz llega a Hollywood, pero su misión no era ir a hacer una película. Su misión era comprar petróleo en Estados Unidos y ella conquista primero a Jean Paul Getty y la manera de una Alemania quebrantada por la Primera Guerra Mundial con una deuda de 136 mil millones de marcos oro, ¿cómo iba a solventar esta guerra Hitler, ¿no? Entonces Hitler hace un gran saqueo de todas las casas, de todos los judíos, de todos los museos que encuentra en Austria, en Hungría, en Holanda, en la misma Alemania, en Francia y sobre todo mucho en Polonia. En Polonia, sí. ¿Sí? Y este saqueo sirvió, esta es parte de la película de Stradivari. Sí. Ella sale como segundona, ¿no? Secundaria, pero tenía 23 años ahí apenas ella. Y bueno, Hilde Kruger se convierte en esta emisaria y era conocida como una introductora de arte en Nueva York y los alemanes abren una casa de subasta en la 55 Avenue en Nueva York y ahí tenían ellos su casa de subastas donde vendían cuadros y porcelanas y cristal de Murano y muebles muy antiguos y de ahí se fondean para comprarle a Jean Paul Getty y yo casi estoy seguro que todo el acervo que tiene o la gran mayoría del acervo que tiene el Museo Jean Paul Getty en Malibú, en California, está enriquecido o asociado con que muy probablemente la propia Hilde Kruger le daba a ofertar a él primero estas obras de arte, él se quedaba con lo que quería y lo demás se subastaba. Ajá.
Para 1941, cuando viene el ataque Pearl Harbor y viene esta pronunciación de Hitler de apoyar a Hirohito, a los japoneses, entonces los americanos toman esta represalia. Ellos habían hecho grandes negocios por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial con Alemania, y en ese momento se pronuncian en contra, y el presidente de Estados Unidos dice: no más ventas al enemigo. Y entonces Hilde Kruger viene a México. ¿Pero la expulsaron? No, no la expulsaron. Ella viene, es muy probable que ni siquiera supieran que ella iba a lo que iba, ¿no? Pero John Paul Getty, temeroso, dice: ya no te puedo vender petróleo. Entonces viene a México, y tenemos que pensar que México acaba de expropiar la industria petrolera, 1938. Y ella llega en el 41, Estados Unidos, por la misma expropiación, deja de comprarle petróleo a México y necesitaba clientes. Y ella, a través del general Beteta, que es el primero que contacta, con la ayuda. Tenemos que pensar que en el colegio alemán había un grupo que se llamaban las Juventudes Hitlerianas, ¿sí? Y entonces ella llega aquí a negociar a México. Esto que estamos viendo en pantalla es Jean Paul Getty, su industria petrolera, obviamente, y de ahí, cuando ella viene a México, viene supuestamente también a hacer películas. Entra en un Mercedes-Benz K520 de aquel entonces, descapotado, y entra a México junto con una gran amiga, que es Erika en la novela, no digo el nombre, pero es parte de mi fuente, que es lo que lo hace real esto, ¿no? Y ellas dos vienen a México a subastar obras de arte, muebles y todo esto, y Hilde Kruger enamora al que fuera en ese entonces secretario de Gobernación cuando Manuel Ávila Camacho era presidente de México, y era nada más y nada menos que Miguel Alemán. Y Miguel Alemán se decía, o al menos Zedillo dice, que eran amantes. Pero la realidad es que Hilde Kruger viene a comprar petróleo a México. Y México le vende petróleo con este camuflaje de buques disfrazados con bandera mexicana, pero eran buques alemanes. Eso estoy convencido en esta investigación. Y de ahí ella, con estas obras de arte que trae este violín Stradivarius a México. Es un violín de tamaño medio que probablemente ella decide quedarse con él, no encontró un buen cliente, un comprador, probablemente porque era para un niño, ¿sí? Pero ella decide quedarse con él y ella lo hereda a su sobrino. Y bueno, de alguna manera llegó a mí la historia esta fantástica que ahora se desarrolla, se desenvuelve con estos personajes. Miguel Alemán realmente es el artífice de resucitar o revivir o echar a andar, arrancar la industria petrolera mexicana, pues a través de Hitler. Hay que pensar en Argentina también, que fue el granero y fue quien proveía de cárnicos a una Alemania que estaba dedicada exclusivamente a fabricar sus armas y a la guerra, ¿sí? Una Alemania quebrantada que tenía probablemente muchas razones para hacer lo que hizo, para resurgir. Estaban verdaderamente acabados, como pues no sé, como un ejemplo de vida. Tendríamos que pensar que no se debe sancionar a un país hasta la miseria, porque estaban en la miseria, y fue de alguna manera fácil hacerlos resurgir con este discurso de Goebbels, ¿no? Básicamente eso es la historia.
Y claro, es una novela que nos lleva por todo esto. Pero es una novela basada en hechos reales. En hechos reales, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y cómo llega el violín a través de Carolina. La protagonista. La protagonista es Bueno, de hecho son tres protagonistas, Sí. el violín, Sí. Hilda Kruger Hilda y y Carolina. Y Carolina. Sí. Bueno, y de alguna manera, estos personajes tan especiales como lo fue Goebbels, como lo fue, que es muy importante en la carrera de Hilde Kruger, su padre, la alianza esta tan interpersonal con Hitler, ¿sí? Y cómo de alguna manera vienen a México. Yo tengo alguna información de que Guillermo, que yo he buscado en la historia, se dice que se suicidó en Polonia. Casi yo puedo asegurar que vino a México y que lo trajo, bueno, le permitió la entrada Miguel Alemán a través de la influencia de Hilde Kruger. Sí, pero sí es muy, muy probable. ¿Y Hilda Kruger conserva el nombre de Hilda Kruger ya en México o se lo No, cambiaron? ella se latiniza su nombre, igual que su prima. Su prima se llamaba María Luisa y le pone María Isabel y le consiguen actas de nacimiento de México y cosas así. Y a Hilde Kruger, Hilda. pero se casa para tener papeles y tomar la nacionalidad, se casa con el nieto de Porfirio Díaz, sí. que era Nacho de la Torre y Mier Díaz, ¿no? El hijo del famoso 41, esta película, esta serie que ahora está pasando muy, muy ad hoc del momento, ¿no? Esta es básicamente la historia. Lo que habría que entender de alguna manera es cómo tras estos negocios que el propio Estado hizo con Alemania, de qué manera después de la guerra sanciona a todos los alemanes, los lleva a perote y a muchos de ellos les quita su patrimonio. Que, bueno, el tema de Perote es interesante, ¿no? Se Sí, genera lo ahí metieron a la cárcel de San Carlos, donde nació el colegio militar en Así. 1800 y tantos. Pero a Hilda la meten en la cárcel. No, esto es parte de un Sí. párrafo novelado, pero sí estuvo acusada de ello, de alguna manera sí lo Pero menciona. acusada de ser alemana o No, de acusada ser de espía nazi. Espía nazi. Sí, o sea, había muchos, había mucha gente en México, había muchos alemanes que radicaban en México, que compraban, iban a las subastas y pujaban caro para que llegara más ayuda a Alemania y que pudieran adquirir. En México no solo adquirían petróleo, compraban tuxteno, compraban mercurio, ¿no? mercurio, Ajá. ¿sí? Mercurio, tuxteno y aluminio, se supone. Aguacates. No, Para hacer Estaba muy caro, guacamole allá. sí, lo que hace es que Hitler sí introduce dentro de sus bombas mercurio para hacerlas mucho más explosivas, ¿no? Y mucho más dañinas, que es una de las armas que él tiene para... Oye, y entonces, después de que fue acusada de ser espía nazi, hace películas en México. Sí, cuando termina la guerra. guerra, ella entra supuestamente como actriz, pero no hace nada desde el 41 al 45. Pero cuando ya termina la guerra, ella trae a su prima, trae a su cuñado, los trae de Alemania, no cuñado, primo, el esposo de su prima, trae a su tío. Le trajo a su parentela. A su parentela, los trajo a México y con la ayuda de Miguel Alemán, indudablemente, para que ellos estuvieran, y bueno, pues, estuvieron camuflajeados. Yo vi parte de la película con Manuel Medel y habla bien español, con acento muy alemán. Pero muy alemán. Sí. Bueno, ya tenía en ese momento 4 años en México. Sí. Sí, ella de alguna manera hablaba
un inglés fluido. Sí. Su intención sí era hacer películas ella, pero era parte del Y camuflaje. estaba muy tenía que guapetona, tener. Flavio. Sí. Y también Sí. sale en una película con Chilinsky, el que era pareja cómico De Manolín. con Manolín, Ajá. Manolín, sí. que Chilinsky era el hermano de la esposa de Cantinflas. Así es. Sí, así es, sí. así. Rusa. Rusa. Y Chilinsky era ruso. Sí, absolutamente, Sí, sí. sí. Sí, pero esta mujer que a fin de cuentas se mete a este ambiente artístico en México y se desarrolla con los intelectuales, un México donde estaba desde luego Diego Rivera, Frida Kahlo, los intelectuales de aquel entonces, estaba el Trotsky, el doctor Atl, toda esta gente, Tina Modotti, que migraron a México y que eran toda una fuerza. Bueno, vino Bretón a México. Hay una anécdota de Bretón en Coyoacán sensacional, que estaba viviendo en la casa de Frida Kahlo y fue a tomarse un café ahí al centro de Coyoacán, y enfrente de él un tipo se insultó al otro y lo mató. Y decía Bretón que México era el país más surrealista del mundo. Sí. Y bueno, ese México era verdaderamente fantástico. No solo México, yo creo que hubo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tenemos un destape fantástico del nacimiento del foxtrot, el cha-cha-cha. Empiezan a haber trajes de baño. Llegó Pérez Prado también. Pérez Prado, bueno, Sí. pero no, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso. Y todo esto era una juventud que estaba reprimida por la Primera Guerra Mundial, que fue terrible. Y entonces se destaparon, y de pronto viene la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego 67 millones de muertos, que hay que decirlo, donde mueren casi 20 millones de militares y el resto son civiles. O sea, más de 47 millones de gente murió, entre ellos muchos niños, mujeres, en una guerra terrible, terrible, que hay que recordar y que hay que pensar en ello. Y bueno, hay un asunto con el subtítulo de la ¿Qué es lo que novela. te iba a preguntar? ¿Por qué un dilema moral? Un dilema moral. Bueno, de alguna manera, el poseedor del violín, al descubrir su origen y que este violín realmente era, pues había servido para financiar una guerra donde murieron 67 millones de gentes, decide que no es prudente venderlo y decide que debe de regresar a sus orígenes. Y esto es un dilema moral que solamente existe porque para pensar que puede ser un violín que tenga un valor de 3 millones o 4 millones de dólares y decidir que este violín regrese a su casa, ese es el dilema moral, ¿sí?, que planteo en el libro, y donde parte de toda esta historia es lo que continúa de ella, ¿no? Cómo vamos a lograr que este violín dé un mensaje de paz, porque la voluntad del poseedor del violín es que este violín realmente dé un mensaje de paz y que nunca más vuelva a haber una guerra tan terrible donde mueran 67 millones de gentes, o quién sabe qué pasaría, ¿no? Claro. Le preguntan a Einstein que si él podía predecir cómo era la Tercera Guerra Mundial. Y Einstein contesta y dice, no puedo decir cómo será la tercera, pero sí puedo decir cómo va a ser la cuarta. Y la cuarta, dice él, va a ser a pedradas. Pero ya no va a haber nada. A pedradas. Oye, Nils, perdón, no sé si vas a preguntar algo. No, yo te iba a preguntar, o sea, la misión del violín sí es real. O sea, esto es un relato novelado, es una combinación de hechos reales con cuestiones que tú ya le fuiste añadiendo,
Pero la idea de que el violín, el Stradivarius, sí sea un mensajero de paz, eso sí es cierto. Y esa es Así una es. misión que tú tienes ahorita, Así es. que está, bueno, de alguna manera apoyando a Alejandro en ese Así sentido. es, O sea, sí, sí. Oye, Neil, mencionas en el libro a Regina Kruger. ¿Quieres hablar de ella? Bueno, Regina, de alguna manera, el papá de Regina estaba casado con la prima de Hildegard. Perdón, Regina Kruger fue, la Tú- mataron el 2 de octubre Ajá. del 68 en Tlatelolco. Inclusive en la placa de los muertos que está en Tlatelolco Aparece su nombre. aparece el nombre de Regina Kruger. Sí. Y inclusive, no sé si te acuerdas que hicieron un Un musical, ¿no? musical, Sí, sí, sí. y hay un libro de Regina Kruger, De Velasco Piña, es un sí, libro de que Velasco viene Piña que siendo habla sobre la sobrina De Hildegard. Hilda. de Hilda. Y el punto es que el padre pues era nazi y no quería que nadie supiera quién era él, ya murió, ¿verdad? Y de alguna manera le prohíbe a sus hijos hablar absolutamente nada. Entonces Piña ha hecho muchas historias medio fantásticas Sí. de Regina, Ajá, pero la realidad es que era sobrina de Hildegard. ok. Sí. Sí, es un dilema moral. Es un Es un dilema dilema moral, moral. O sea, sí. de todos esos aspectos, ¿no? Sí, pero bueno, estamos frente a una historia con una serie de acontecimientos cotidianos que nos llevan a ver la guerra como algo natural. ¿Sí? Estos asuntos ahora con Afganistán, el asunto de Israel, todos estos problemas y conflictos mundiales que todos van a dirimirse o a soslayarse a través de una guerra. Y esto en un mundo civilizado no puede suceder. No debe suceder. Y un mundo que se dice cristiano o que se dice musulmán o que se dice judío, no importa, es un mensaje de paz el que todos traen y dónde lo dejaron o dónde lo hicieron a un lado, ¿no? Entonces sí creo que el violín tiene pues un gran porvenir y una tarea muy ardua para dar este mensaje al mundo que esperemos que funcione. Y bueno, aquí Alejandro, como dices, nos está apoyando con la idea que tenemos es hacer un documental de todo este asunto y probablemente una película. Y estamos ahorita buscando la manera de que el violín llegue a sus orígenes. El violín está fechado 1723, está próximo a cumplir 300 años y la idea, según los conocedores, estos violines no tienen más de unos 40 o 50 o 60 años a lo mucho de vida y que por lo menos estos años que le queden de vida sea dando este mensaje de paz y de conciliación cívica. Yo soy de origen Yo sueco. pensé que se dice conciliación y arbitraje. No, sí. Eso no. Voy a decirte un referente sueco. Suecia se independiza de Dinamarca en 1500 y algo. Y se hace un Kalmar, una dieta en Suiza, me parece. Y los daneses dijeron, está bien, te quieres independizar, no hay problema, págame, ¿no? Indemnízame. Sí, sí, sí. Y entonces dijeron, eso que está muy bien, te voy a pagar. Y entonces se independizan Suecia junto con Noruega y Finlandia. Más tarde, Catalina la Grande, bueno, Pedro el Grande se mete a San Petersburgo, toma, y luego Catalina toma Finlandia. Y entonces, y toma Polonia, ¿no? Ella es la que invade, se hace amante de Poniatowski, que seguramente era pariente de Elena Poniatowska, y se ve que él ya no le surtió bien, y entonces se pelea con él y invade Polonia, ¿no?
por la fuerza, invade Finlandia. ¿Y qué pasa a través de los años? A través de los años, Noruega quiso su independencia y Suecia se la dio. Y Finlandia dijo, oye, y Rusia termina dándole su independencia a Finlandia. ¿Y por qué no llegar a esto? No sé, yo pienso en los catalanes que se quieren, hombre, si un divorcio cuesta, pues yo creo que se parte de un país o de una nación también te debe costar. Entonces, bueno, ¿por qué no llegar a algo más civilizado que no sea la guerra, ¿no? Ese es el punto. Y yo creo en esa civilidad que tenemos que llegar a dirimir las cosas de otra manera. Oye, Nir, siguiendo, Hilda Kruger cuando hace las 4 películas en México, después se regresa a Alemania, ya. No, bueno, ella hace estas 4 películas en México, se casa con Nacho de la Torre y Mier, se divorcia de él, yo creo que duró con él 2 años. El personaje Carolina era sobrina de Nacho. Que es otra de sí, los es otra, protagonistas sí, de la novela. Y ahí viene un enlace familiar, ¿no? Y bueno, ella se ve que era una mujer brava y de muy buen talante, ¿sí? Y conquiste a un hombre que se llamaba Julio Lobo. Julio Lobo le llamaban el rey del azúcar. Y él tenía un emporio azucarero en Cuba. Viene, la enamora y le compra un departamento en Nueva York y ella se va a vivir a Nueva York. En la investigación... Regresa a Estados Unidos. Regresa a Estados Unidos. Después va a Alemania, filma después de la guerra 3 o 4 películas en Alemania, ¿sí? Pero radicaba en Nueva York. Muere en Nueva York a la edad de 70 y pico de años y casi estoy seguro en la investigación que hice que Hardy Kruger, que es un artista que llegó después de la guerra, un alemán que llega joven, pero todo un ario, llega con mucho dinero, decía que él era hijo de un potentado en Alemania, no había potentados en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Después de Segunda no Sí, tenían nada. Y él llega con muchos recursos a patrocinar o a producir películas. Y es muy con Hardy Kruger, hay que buscarlo porque todos los papeles que hace son de un nazi, de películas de nazis y cosas así de los años 50. Y todavía al final, no sé si vive aún, creo que no, pero finalmente hace muchas películas. Creo que su hijo todavía sigue siendo actor en Hollywood, sí. Pero casi puedo asegurar que es o primo o hermano de Hilda Kruger. Esa es una conclusión personal, pero bueno, hay que leerle para llegar a estas conclusiones. Ok. Oye, regresando, perdón que regrese yo al tema del mensaje de paz del violín. Tú me comentabas que tiene ciertas características este mensaje de paz, o sea, no cualquiera, digo, a ver si lo entendí bien, no cualquiera puede tocar ese violín, tendría que ser una persona de origen judío, que pudiese estar llevando este violín. La idea es que el violín tiene Tiene que sello rezar a su... en el tacón, que es una estrella de David, que es eminentemente un símbolo judío. Sí, claro. Entonces el violín, estoy seguro, convencido, que es parte de los saqueos que hizo Friedrich Wilhelm Kruger en Alemania, en Polonia, perdón. Cuando toma Alemania, Polonia es verdaderamente cruenta, es terrible con Polonia y con los polacos. Y saquea, dicen los polacos que saquearon más de 111 billones de euros en obras de arte de sus museos, que ellos tenían hasta un Da Vinci, y eso hay que recalcarlo, ¿no? Y desde luego de Holanda se llevaron muchísimas cosas, Rembrandt y cuánta cosa agarraron, y muchos se los quedaron ellos, Hitler. El que era curador de Hitler cuando muere en 1970 y tantos,
que es el que escogía, el que decidía qué obras había que llevarse o no, él, cuando muere, le encuentran en su casa 1,500 obras de arte de primera línea. ¿Sí? Hay muchas películas, se han hecho muchas cosas al respecto, se sabe, los polacos están buscando, ¿no? Ahora, para regresar al tema, por eso es que el regreso a casa es el regreso a alguien que es judío, porque el violín era de un judío, eso es indudable. Stradivari acostumbraba grabar en el tacón del violín las iniciales del comprador, ajá. y en este caso tiene grabada una estrella de David y tiene unas pequeñas iniciales que yo estoy en si es AS, que es Antonio Stradivari, o es una A y una C, que pudiera ser el real comprador. Obviamente Dentro de la estrella. Dentro de la estrella, sí. Que es muy pequeñita las letras, ¿no? El asunto es, yo invento aquí obviamente algo novelado, inventó un personaje que es Jacob Landowski, que es un polaco que va y compra este violín. Primero compra uno 4/4 para su hijo y compra uno pequeño para la comunidad judía en Polonia. Lo ubico en Somos, que es un pueblo en Polonia, donde hay una sinagoga, que a través de todo querer escoger estos lugares, voy descubriendo cosas fantásticas. Este pueblo fue tomado por Himmler y creó la ciudad de Himmler, ¿sí? Y lleva a vivir ahí a 60,000 alemanes que pues tomaron posesión de la riqueza de Polonia, ¿no? Y algo interesante en el libro, yo conocí de niño a un personaje que era Axel Werner Green, que era un sueco que vino a México y fue acusado de ser un aliado de Hitler, ¿sí? Y el asunto es que cuando hunden el Potrero del Llano y demás, entra Axel Werner Green en acción y sigue llevando petróleo mexicano a Alemania a través del mar Báltico con bandera sueca, supuestamente hacia Suecia, pero lo metía por el norte de Alemania o por el norte de Polonia hacia el mar Báltico. Y así le llegaba el petróleo a Hitler. Yo conocí en lo personal hace muchos años a un español que vivió durante la guerra y decía que llegaban los buques argentinos a España y ellos tenían que cargar los trenes que llevaban todos los cárnicos y todos los granos que llegaban por el señor Perón, ¿sí? Pero no llegaban a España, llegaban para surtir a Alemania. Y por eso también la riqueza de Argentina durante ese tiempo y también la gran posibilidad de que ellos albergaron a muchos alemanes, por el gran negocio que hizo también Perón con Alemania durante Bueno, la llegaron guerra. a Argentina, el sur de Brasil, Al sur de Brasil, sí. y Paraguay. Pues también a México, eso. Y a México también, Sí, sí. eso sí. Y claro, era como pagar los favores, ¿no? Ajá, claro. Porque pues te están comprando petróleo y tuxteno y aluminio. Bueno, entraba mucho dinero a México, fue mucha jauja y después se arrastra esa jauja, ese recurso que llegó, también se arrastra con Miguel de Alemán, que se dice o se dijo que había sido de mucha riqueza. Pues claro que lo fue. Claro que lo fue, a costa de 67 millones de gentes, que no habría que culpar a nadie, sino que no vuelva a suceder. Claro. Simplemente. Nils, dos preguntas de parte mía. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación? ¿Cómo lo hiciste? Primero, el asunto era descubrir el origen del violín, Ajá. porque no sabemos si realmente tiene una etiqueta dentro y tal. Y yo empecé a investigar y me tomaba yo con la puerta cerrada. Pero a fin de cuentas, al final yo tengo acceso a una serie de documentos
de cartas escritas por el propio Hitler con órdenes hacia el papá de Hilde Kruger, escrito y muchas insignias de nazis que eran del tío de ella y de su papá. Y todo esto me va llevando a conocer. Yo decía, bueno, la pregunta primera era, ¿cómo es posible que una familia absolutamente nazi tenga un violín con una estrella de David? Y ahí empieza la investigación y desde luego Cedillo me ayudó muchísimo en su investigación, pero él tiene, igual que yo, también especula, porque hay un punto Claro, donde pues, te topas con obstáculos que ya no puedes saltar, ¿no? Pero cuando empiezas a indagar y yo empiezo a investigar quién era verdaderamente Walter Kruger y quién fue Hilde en realidad y cuáles eran sus nexos con Alemania y si realmente era una espía o no, es cuando yo empiezo a destapar la caja de Pandora, ¿no? Se empiezan a surgir una serie de elementos. Esto en la investigación, cuando descubres, bueno, qué casualidad que viene a dar con Miguel Alemán, y por qué no se quedó con Jean Paul Getty si era el hombre más rico de Estados Unidos, ¿no? Porque no iba a enamorar de Jean Paul Getty. Ella era una patriota fantástica, porque quiso ayudar a su país, creía, como muchas gentes creyeron en el discurso nazi de un tercer reino entre este comunismo y los americanos, el capitalismo de América que estaba en expansión, poner una balanza, ¿no? Que es lo que quería reunir al imperio austrohúngaro, dividido por Guillermo y Federico, ¿no? Entonces, era recuperar aquella fuerza que tuvo Alemania cuando era Prusia, ¿no? Y esto fue idea del Kaiser, no fue idea de Hitler, ¿no? Pero de alguna manera todo el quebranto de la Primera Guerra Mundial genera un movimiento que es el movimiento nazi, nacional socialismo, que es realmente resurgir a través del pueblo, ¿no? Y de cambiar. No estaban de acuerdo con el Tratado de Versalles, querían terminar con él. En fin, es fantástica la historia, verdaderamente pues te lleva y Es toda una novela. toda una novela. La historia es fantástica. Sí, yo tengo otro libro que se llama Estamos sumidos mexicanos, Ajá, que sí, habla lo de vi. la corrupción en México, Ajá. pero también es histórico y habla y te lo comes, es verdaderamente formidable ir topando con uno y otra historia formidables, no hay más, ¿no? Y igual este libro así me fue llevando y claro, me encanta. Hay una historia universal que tuve la oportunidad de leer hace mucho tiempo, que es Historia Universal, editado por la Universidad de Cambridge. Son 12 tomos, pero dice Historia de México según los mexicanos, Historia de Francia según los franceses, Historia de Estados Unidos según los americanos, Historia de España. Y empiezas a correlacionar las cosas y te das cuenta y tomas otra idea y vas creando y vas conociendo otras verdades, ¿sí? Y ahí fue un gran encuentro con grandes historias contadas de diferente forma que te llevan, a lo mejor te conducen a otra verdad, ¿no? A fin de cuentas. Oye, Nils, bueno, ¿dónde adquirimos tu libro? Mira, el Bueno, libro... yo ya lo tengo, yo ya sí, tengo el mío, sí. ya lo leí. El libro está en venta en Amazon. En Amazon, ok. En Amazon, sí. Con los otros libros que también has editado. No, el otro no, lo estoy subiendo a Amazon, ok. pero que próximamente va a estar. Pero este está en Amazon, lo pueden conseguir en pasta blanda o lo pueden conseguir electrónico, vale 150 pesos electrónico. Y si tienen Kindle, no les cuesta, hay ahorita una oferta que no cuesta y lo pueden leer y disfrutar. Yo quiero ahora sí decir desde el punto de vista literario, mi preocupación principal era
que el lector se comiera el libro, que no lo pudiera soltar, que estuviera verdaderamente entretejido con él. Y creo que sí lo logré. Era parte, lo primordial, crear, enganchar al lector y que tuviera una lectura grata, ligera, no es un libro pesado, No. son 150 páginas y se lo van a comer, lo van a disfrutar, Ok. independientemente de, ahora vamos a ver qué historia nace o crece a través de este dilema moral que será la entrega. Y la historia continúa con, La historia Sí, sí, con sí. el Stradivarius. Así es. Bueno, a ver, la última cosa, a ver si nos resulta, Alejandro. Ajá. Dice la última. A ver, nos ¿qué vamos. posibilidades hay? Digo, ya para irnos, ya nos están haciendo las señas de que ya tenemos que irnos. ¿Qué posibilidades hay de que podamos hacer? Digo, yo sé que el tamaño del violín es complicado Ajá. y yo apelo a tu bondad. ¿Qué posibilidades hay de que hagamos un concierto con un destacado violinista de la UAP y tu violín? Con el mensaje de paz. Sí. Me parecería formidable. ¿Te parece que sea una orquesta de jóvenes claro, de la UAP? claro que Ajá, de la Facultad de Artes. Sí, con mucho gusto. Hablamos con el señor director de la Facultad de Artes, Ay, con la encantado mejor, de la con vida. los más destacados de las Sería secciones de excelente, cuerdas, sí. ¿cómo ves? Sí, De la queda como sección un de compromiso, cuerdas. con mucho gusto. Y yo me atrevería también a aventurarme a decir, no sé si nos está viendo, pero me atrevería a comunicarme con él, con mi amigo David Pérez Olmedo, extraordinario director de orquesta, y que él se encargara de dirigir esto. ¿Cómo ves? ¿Qué Me te parece? encantaría. Yo ¿Qué te sería parece? verdaderamente Muy buena fantástico. idea. ¿Cómo ves? Sí, tú Sí, nos excelente. dices el Yo lo día, organizo. tú lo organizas y va a ser formidable. Eso. Formidable. Un ¿verdad? concierto por la paz con ese Exacto. violín Stradivarius, 1723, Así es. propiedad de Niels Skoglund. ¿Sí? Muy bien. Y la otra, traes unos libros para obsequiar. Sí, Sí. traje 5 libros para obsequiar Ajá. a quien nos llame. En los primeros 10 segundos. A quien nos llame ahora y que lo pida. Y aquí los vamos a dejar para que vengan por ellos. Está aquí en el CCU de Avenida Atliscayot y aquí para que lo disfruten. Ok, si quieres, mira, te propongo algo también de los libros. Si quieres, se los dejamos al maestro Ricardo Cartas. Muy y bien. en su programa, de eso se trata, podría él hacer la dinámica para regalar los libros. ¿Te muy bien. parece? Excelente, excelente. Nils, Oye, pues la verdad es que te agradezco mucho. Gracias No, hombre. por decir que sí a esa idea de Claro hacer un que concierto sí, por la buenísimo. paz. claro que sí, claro Lo que hacemos, sí. Alejandro. Sí, cómo no. Tú también siempre has estado muy vinculado a la cultura y el arte aquí en la universidad. Lástima que Don Cuco ya ahorita está fuera de circulación, pero hubiera sido interesante hacer Hubiera un acompañado dúo. Don Cuco ahí Claro. con y el violín. No, Pero excelente. Buenísima tu idea. Muchas Órale. gracias por la invitación. Bueno, Además gracias, estamos... Flavio, por la invitación. Sí, No, cómo hombre, no. con todo Muchas gusto. gracias. Y la verdad, Nils, te agradezco muchísimo esta presentación. Este libro está bastante interesante Sí. por ese No, y te lo comes rápidamente, sí. Órale. Y Alejandro, pues también, como siempre, te agradezco que nos contactas siempre con super personajazos que además conoces por tu amplia trayectoria en todo el mundo. Eso. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, Quiero Flavio. despedir. Dios, Pues les bueno. quiero dar las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta presentación del libro La herencia del Stradivarius, un dilema moral. Y pues nos vemos en la próxima presentación de estos libros. Recuerden que ya cerramos esta Feria Nacional del Libro en su versión número 34 el próximo sábado. No se pierdan la programación. La pueden ver a través del 18.1 de Televisión Abierta y del 118 de Megacable. Muchísimas gracias por su asistencia, por vernos, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.